yeah. Oh yeah. Pues hello, ¿cómo están todos? Un episodio más de Conspiranoicos Informativos, el episodio número 6, creo, ¿no? No, ¿7? es el 7. Ya perdí el número. Sí, el 6 fue el de los nazis, Ok. que esperemos ya pronto ya esté en YouTube también. Si no, mientras lo pueden escuchar en Spotify y en las canales de podcast. En todos los videos tienen sorpresas. Uh-huh. Y este es el número 7 y pues ahorita les vamos a platicar sobre este tema. Es un tema muy muy interesante, ya tenía ganas de platicar sobre él. Y pues ahí te va, si sabes de qué vamos a hablar. Creo que va a ser de los ovnis. Ah, no es cierto. De los ovnis ya pronto, pero ahorita vamos con algo más terrestre y algo pues lamentable. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los asesinos seriales mexicanos. Uh-huh. O sea, hay muchos temas, o sea, muchos otros canales, muchos otros podcasts que hablan acerca de asesinos seriales pues de manera global. Más mencionados, más conocidos, Los ¿no? más famosos como Ted Bundy, Uh-huh. y todos esos personajes Sí, muy... y de hecho de aquí de México nada más son poco sonados en su tiempo, en su época, Ajá. en las noticias y San se acabó. Ajá, exacto. No es así como ya que les hacen un montón como que les hacen así como el Richard Ramírez, que hasta en la tele salió y que hasta se casó en la cárcel, porque sí hay una enfermedad, ahorita no recuerdo el nombre, si hay alguien en comentarios nos lo puede facilitar. Hay una enfermedad patológica que es de que las mujeres que se sientan atraídas por asesinos seriales, o sea, por psicópatas más bien. ¿El síndrome de Estocolmo? No, ese es cuando, por ejemplo, te secuestran y sí. empiezas a hacer como amistad con tu tu secuestrador. ajá. Yeah. Pero sí, este caso sí tiene un nombre, esa patología, Uh-huh. que sobre todo las mujeres, no nada más ellas, también los hombres, pero se ha dado más casos pues en mujeres que Uh-huh. como que se sienten atraídas por esas personas. Muchas veces siento yo que es por la fama. O sea, es más bien, por ejemplo, él, en este caso, Ocho Ramírez, él era de que salía en televisión y hicieron hasta, pues ahorita por ejemplo que salió una serie de Netflix, él ya murió, pero de todas maneras fue famoso en su momento. De hecho, se mofaba así durante su juicio, así de manera, o sea, se lucía acá, hacía hasta caras a la cámara y demás. ¿Qué? ¿El todas mías? Ajá, ándale, como en todas mías. Entonces, por eso también puede ser que está esa posibilidad, ¿no? De que más bien sea como el deseo de ser reconocido, de ser popular o algo así. Yo digo. No, últimamente se hacen muchas cosas por ser popular. Ajá. Sí, no es algo nuevo porque pues estamos hablando de que eso fue ya tiempo atrás. Más bien ahora sale más a la luz. Más bien ahora sale más a la luz, es más público. Entonces, bueno, aprovechando que vamos a hablar de este tema, pues tenemos que hablar de un tema que ahorita está en boca de todos, o está en trending, que se acerca pues de un feminicida serial o un asesino serial, que pues sí, lamentablemente fue capturado apenas hace poquito, a mediados del mes anterior. Y bueno, vamos a platicar un poquito de él antes de pasar a la lista de los asesinos seriales mexicanos. Si quieren saber más sobre muchos asesinos seriales y otros personajes del estilo, les recuerdo, ya habíamos platicado este canal de leyendas legendarias, yo se los recomiendo mucho. Ellos sí hablan así de personajes un poco más internacionales, por así decirlo. Uh-huh. Y más a fondo de cada personaje, más a fondo. Nosotros ahorita los vamos a tocar un poquito rápido, resumir lo más que se pudo la información de cada uno. Uh-huh. Entonces, por el momento, pues sí, va a ser un poquito breve. Pero si quieren saber más específicamente de ciertos personajes, les recomiendo este canal, es el canal de leyendas que nosotros los conocemos. Ellos a lo mejor todavía no nos conocen, pero ojalá pronto. Ellos están en lo alto y nosotros hasta abajo. Así es, pero bueno, así todos empezamos así. Entonces, bueno, comenzamos, dice así. Sacudido y conmocionado por una ola de feminicidios, así se encuentra México por estos días luego de saberse el caso de Andrés N. Bueno, por el momento ahorita le llamaremos Andrés N. Ahorita voy a decir su nombre completo. Quien ha reconocido haber asesinado a 5 mujeres. Pero ya se habla de una lista que incluirían al menos 30 féminas en los últimos 20 años. Todo empezó el 15 de mayo con el hallazgo del cuerpo de Reina González, 15 de mayo del 2021. El cuerpo de la joven madre de 34 años fue encontrado en la casa del supuesto asesino serial, después de que su esposo llegara a la vivienda ubicada en Atizapán de Zaragoza, en donde también se encontraron algunos cráneos y varios huesos de otras víctimas.
¿O será la casa ¿cómo se llama? ¿Del Andrés? Sí, de este asesino. De hecho, no del asesino, del Andrés, ajá. Uh-huh. Y el marido de esta chica de Reina González, él sí reportó, de hecho, la desaparición de ella. Uh-huh. Y como se enteró así, bueno, un poquito de información, dónde fue la última vez que la vieron, llegó, ajá, y él mismo tuvo que hacer la investigación él mismo. Uh-huh, sí, si no, te aseguro que esto ya lleva 20 años activo. Ajá. Si no es por una situación como esta, prácticamente este personaje, pues probablemente pudo haber continuado durante muchísimo tiempo más. Sí, he oído que muchos casos que los tienen que investigar uno mismo porque, pues lamentablemente, el sistema judicial no avanza. Está muy deteriorado, muy mal. Estamos hablando de que tanto tiempo, si ya estamos hablando por lo menos de 30 víctimas, Uh-huh. tú imagínate, o sea, cuánta impunidad y cómo es que no se ha hecho pues nada, no se hizo nada. Entonces, pues está difícil. Y vamos a hablar un poquito más de información. ¿Quién es Andrés N? Según información recogida por varios medios mexicanos, el hombre de 72 años responde al nombre de Andrés Filomeno Mendoza Celis. Siempre se les llama Andrés N o Reina N o cosas así. El N es cuando se supone que no quieres dar la información los demás completa. datos, Uh-huh. O sea, se me hace una tontería. Pues sí, pero así lo mencionan. Y por el momento lo vamos a seguir mencionando así, como Andrés N o Andrés Filomeno. Y hasta antes de conocerse su macabra historia, formaba parte del equipo de campaña de un personaje por ahí, quien se postulaba por la coalición Va por México al cargo de presidente municipal de Atizapán de Zaragoza. ¿Es en serio? Uh-huh. De hecho, o sea, él era como partidario, ¿no? De este personaje. Y bueno, y de hecho aquí lo menciona en el siguiente dato. Dice, precisamente en este ayuntamiento, en el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, que es del estado, perteneciente al Estado de México, uh-huh, que voy a hacer ahorita un paréntesis, de los asesinos más recientes, uh-huh, quiero que alguien, si tiene la oportunidad, agarre un papelito y una pluma o su celular, uh-huh, y me grabe y me vaya numerando cuántos son del Estado de México. Para que vayan a sacar para que vayan sacando el número, porque está inquietantemente muy elevado. Pues bien, regresando entonces, dice sí. Precisamente en este ayuntamiento, Andrés N. había trabajado años atrás como presidente del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana. uh-huh. Y como señalan quienes creían conocerlo, aparentaba ser un vecino normal, tranquilo y no conflictivo de la colonia Lomas de San Miguel, que se preocupaba por la falta de servicios básicos, agua y alumbrado público en la comunidad donde llevaba varias décadas viviendo. O sea, parecía una persona tranquilo. Sí decían que era medio borrachín y medio mal encarado, pero casi lo común que puedes encontrar. Muy, muy promedio, ¿no? Entonces, uh-huh, según dicen que los agarró como en curva. O sea, ni se lo imaginaban. Uh-huh. Y luego pues ya a 72 años ya estamos hablando que ya es una buena edad, o sea, una edad bien avanzada. Pero pues ya ven, o sea, pues las puras apariencias. Dice, una personalidad para nada compatible con el tenebroso panorama que se halló en su domicilio. En su interior, las unidades mexicanas encontraron, además del cuerpo de Reina, los cráneos y los huesos, rostros desollados con cabelleras completas que estaban bien conservados. O sea, guardaba trofeos. ¿Trofeos, literal? Y hay fotografías de credenciales de INE, mochilas, bolsas, O sea, tenía también como que pareciera que quería que lo descubrieran, porque pues ¿para qué guardar tanta información? Lo que pasa es que según algunos patrones, algunos psicópatas, ajá, suelen guardar objetos como trofeos, los consideran como trofeos. Para ellos mismos. Ajá, para ellos mismos, como para estar recordando. Entonces las cines tiene un poquito de lógica, porque a lo mejor que él quería recordar el nombre de las mujeres que mató, uh-huh, más la fotografía. O sea, esa es una. Otra, porque también tiene videos grabados, nomás que no se han salido a la luz, uh-huh, pero hay videos grabados de probablemente de más de una mujer a la que mató. Uh-huh. Y algunas de estas cines ayudaron a que muchas familias identificaran
a las familiares desaparecidas, a mujeres familiares de O ellos. sea, nada más eran puras mujeres. Sí, nada más puras mujeres. Hasta ahorita puras mujeres se han identificado. No, ahorita vamos a ver en la lista de asesinos que no siempre, o sea, solían, por ejemplo, un asesino de mujeres, de vez en cuando solía matar a un hombre o así, pero muchas veces era porque lo andaba descubriendo por X o por Y. Pero por lo general como que agarran un tipo de un sexo en específico y se van sobre de ellos, ¿no? Por ejemplo, muchos homosexuales suelen ser víctimas de algunas personas y son específicamente sobre ellos. Buscan a personas homosexuales y específicamente a ellos. Y así llegan a matar a alguien más, te digo, regularmente es por otra situación. Ya. Y bueno, dice, entonces, ¿qué explica el escalofriante hallazgo? Tal como han informado medios como Infobae, el hoy asesino en serie conocido como El Chino, así va a pasar a la historia probablemente, trabajó por muchos años como carnicero en un rastro municipal de preparación de carne para consumo humano en Tlalnepantla, en el Estado de México. Es en este lugar en donde habría perfeccionado su habilidad con los cuchillos, y fue esa pericia la que posteriormente habría utilizado precisamente para desollar a todas las mujeres que asesinaba, según refieren varios medios, de una puñalada en el pecho para luego descuartizar sus cuerpos y desollar la piel de su rostro para conservarlas. También por ahí leí que les llegó a pegar, ¿no? Por ejemplo, las entretenía platicando así en el tantito que decía, ay, déjate prepara un café. Ajá. Y ya se quedaba sentada, agarraba un tubo y les pegaba en la cabeza. Por lo general el golpe en la cabeza no las alcanzaba a matar. A matar, nada más las dejaba inconscientes. Ajá, pero ya luego las apuñalaba así como... ¿Pero entonces las invitaba a su casa o...? Sí, o sea, se ganaba su confianza, las invitaba a su casa. Yo creo que ya también los últimos es como que se aprovechaba de su... de su edad. De su edad. Sí, y sí, de hecho a esta chica reina, ahorita va a decir más o menos qué era lo que pasó, dice. Okay. Al parecer la experiencia que adquirió en sus tiempos de carnicero la habría valido para curar los restos de sus víctimas con sal, eliminar la humedad y así evitar su descomposición. Y es que todo parece indicar que Andrés N. saciaba su hambre con algunas de las partes de las mujeres asesinadas, de quien conservaba su ropa, calzado, maquillaje y carteras. O sea, ¿también se las comía? Sí. Ay, cabrón. Mente caníbal también. Parte de todo. Porque muchas veces el canibalismo es también, acuérdate, los psicópatas lo hacían porque al devorar a una persona, la hacías parte, se convertía en parte de ti. Era como si se comieran el alma, por así decirlo. Sí, era lo que iba a decir, de hecho. Así es, como bien Shang Tsung de Mortal Kombat. ¿No? Tu alma es mía. Más que un poco más explícito. Sí. Y bueno, dice, sobre Reina González se sabe que era casada y que fue reportada como desaparecida después de no regresar a su casa por varios días. Motivo por el que le emitieron una cédula Odisea, que a diferencia de la alerta Amber, se usa para buscar a personas mayores de edad. Todo parece indicar que Reina y Andrés los unió una relación de amistad, al menos así lo creía la víctima, y por eso habría acudido a su casa para tratar sobre asuntos laborales. Específicamente no dice por qué, pero algún tipo de trato estaban haciendo. Dice, pero solo encontró la muerte y fue gracias a su esposa Bruno Ángel que se pudo conocer todo lo que se escondía al interior del macabro domicilio, que terminó convirtiéndose en la última morada de más mujeres. ¿De cuántas? Solo el tiempo y las investigaciones lo determinarán con certeza. Y dice sí, y aunque por estos días la policía mexicana continuó investigando las libretas que contienen varios nombres y algunos videos, Andrés N. ya se encuentra en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla. Y ya lo cambiaron. Creo que ayer yo vi que ya lo movieron porque no, lo porque trataron. Ya eso de reinserción no creo que lo vayan a volver a meter a la sociedad, ¿verdad? No. Pero sí, según sus abogados, que atentaron contra su vida en ese centro de reinserción de Tlalnepantla. Y lo movieron. No recuerdo ahorita qué lugar, pero sí lo leí apenas hoy en la mañana. Pues es que después de esos casos... Sí, lo que son este tipo de situaciones de feminicidas y sobre todo infanticidas también les va muy mal en la cárcel. Muy mal. Creo que sí he escuchado eso de que casi de lo que hagas... Sí, depende de lo que hagas es trato. Lo que te están cobrando allá adentro, ¿no? Sí. Y dice, a la espera de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México defina su situación jurídica. Hay por ahí un video, si lo encuentro aquí lo voy a poner en postproducción.
para donde se ve cuando entran a su casa, sí, porque ya hacen acá como la redada, ¿no? A mí en lo personal, pues a mí me hubiera gustado que se hubiera habido una investigación y que se haya capturado porque se llegó a su captura pues debido a investigaciones, pues hacia una labor policial, como ¿no? DVD. Y ahorita eso de estar los forenses acá, como que cada ratito con fotografías del trabajo que están haciendo y de esos videos de cómo lo capturaron, sí, qué padre. Pero, o sea, tú lo que quieres es que se eviten esas cosas, no después. Sino que no sea en el caso 40 y tantos, y porque lo estuvo buscando un familiar, y todos los demás casos quedaron así como que a la deriva. Exactamente, entonces bueno, vamos a comenzar entonces, después de esta triste introducción con este personaje, pues vamos a comenzar entonces a mencionar es algunos de los personajes más famosos o más interesantes, se puede decir, de asesinos seriales en México. Como les vuelvo a decir, hay algunos que son de otros sitios, pero aquí en México, algunos mexicanos, otros son de fuera, pero los vamos a incluir porque estuvieron pues asesinando aquí dentro del territorio mexicano. Y vamos a comenzar con Aarón Herrera Hernández. Él tuvo un periodo de actividad del año 2010, o sea, apenas hace 11 años. Sus víctimas confirmadas son 5. ¿Solamente en el 2010? Yeah. Sí, aparentemente. Pudo haber sido poco antes, poco después, pero sí más o menos en ese rango. Ok. Ahorita pues ya está capturado, sentenciado a 130 años de prisión. Atrapado el 7 de agosto de 2017, con apoyo social de Emiliano Néstor Chi Linderman. Y o sea, otro civil. No, creo que sí eran investigadores. Sí, recuerdo que eran investigadores. Y y ellos ayudaron pues a la captura de este personaje. Porque este personaje, Aarón Herrera Hernández, es cómplice de los crímenes de Cristina Soledad Sánchez Esquivel. Este es otro personaje que ahorita lo voy a mencionar. Esto fue en Nuevo León. Y esta se conoció también como una asesina serial. Y a la que le llamaban la matataxistas. Pues Aarón también era de ahí de Nuevo León. Sí, o sea, haz de cuenta que era Cristina Soledad. Su tenía cómplice, era Aarón Herrera Hernández. Y ella la conocían como la matataxistas, pero ella era la que planeaba. Ajá. Ella era la que planeaba. Y era el que ejecutaba. Ajá, sí. Entonces, pues a ambos los sentenciaron. ¿Es el mismo número de los dos o cada quien también tenía otros? No, de los dos. Yeah. 5 víctimas confirmadas. Entonces, pues ya esa es la... Ahorita vamos a mencionar más adelante un poquito más de Cristina Soledad, pero mientras tanto, vamos a pasar con Abdel Latif Sharif, también conocido como el Destripador, el Depredador o el Chacal de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez es famoso Abdel Latif. Su periodo de actividad fue del año 1994 a 1995. Ese obviamente es foráneo, ¿no? ¿Es un árabe o qué? Ajá, es un inmigrante egipcio. Ok. A él nada más se le sentenció por una sola víctima, pero se le atribuyó en cerca de 20. Probable. Todavía no tienen ahí la certeza si sí o si no. Ajá, al 100%. No lo han ligado. No lo han juzgado por esos otros asesinatos, pero uno sí. Entonces, por ese único asesinato fue sentenciado a 30 años de prisión por solo un homicidio. Sin embargo, murió de causas naturales en prisión. Si no, ahorita ya estaría cerca de salir. No, sí, ¿verdad? De hecho, ya. ¿Sí? Va cerca para los 30. Sí. O sea, le faltarían como unos 3 o 4 años. Entonces, bueno, vamos a dar un poquito de información rápidamente de Abdel Latif. Es un inmigrante egipcio condenado por secuestro, tortura, violación y asesinato de una mujer llamada Silvia Rivera Salas, que desapareció en 1995. El cadáver de ella fue encontrado en un área despoblada conocida como Lote Bravo. La mujer había sido estrangulada y presentaba marcas de mordidas humanas. ¿Y dónde fue? Todo esto es en Ciudad Juárez. ¿Ciudad Juárez? Sí, por eso te digo que es famoso en Ciudad Juárez. O sea, allá sí lo conoce. Pues es como que de los años de los comienzos de las muertas de Juárez, ¿no? Ajá, sí, exactamente. Sí, eso tienes mucha razón. Y tiene una cierta relación.
Pero bueno, por ahora lo dejamos hasta ahí, Abdelatif. Y continuamos con Adelaido Huipas Quijano. A lo mejor el apellido les va a sonar, de los Huipas. Estos fue de los años 50, fue aproximadamente 1949 a 1950. A este grupo son primos, que les llaman los Huipas. Se les confirman 7 muertes. Fueron sentenciados a pena de muerte. Y su condena fue conmutada por 30 años de prisión al abolirse la pena de muerte. O sea, en el momento que lo juzgaron la primera vez, todavía estaba legal. Estaba todavía la pena de muerte, pero en ese momento se abolió. Y entonces ya nada más se le sentenció a 30 años. Le dice, sí, un poquito más de información. Dice, miembro de un grupo de asesinos seriales conocido como los Huipas, asesinaron por venganza a varios miembros de su comunidad en Huatabampo, Sonora. Él junto con sus cómplices sostenían relaciones homosexuales. Por ello fueron víctimas del escarnio social. Apuñalaron, estrangularon o mataron a golpes a sus víctimas, personas que se habían burlado de ellos, para luego mutilarlos, específicamente castrarlos. Entonces todos los Huipas, sí recuerdo un poquito de información. Ellos eran, digo que todos eran así como familiares. Y si eran homosexuales y regularmente se burlaban de ellos. Entonces llegó un momento en el que como que explotaron, como dijeron, hasta ahí. Los tronaron mentalmente. Y empezaron a hacer un matadero, sí, tremendo. Y bueno. O sea, ¿todas sus víctimas fueron familiares? No, o sea, ellos es un grupito. Ahorita voy a mencionar a los demás integrantes. Okay. Ahorita es uno, Adelaido Huipas Quijano. Y ahorita lo vamos a mencionar al resto de sus cómplices. Mira, vamos a hablar de una vez de ellos. Es Eusebio Yucupicio Soto, a quien se le considera como el líder. O sea, era como que el que manda más. Y los demás era Adelaido Huipas, Leonardo Yucupicio Huipas. O sea, por eso te digo que son parientes. Menos el Eusebio. No, es Eusebio Yucupicio y Leonardo Yucupicio. O sea, y además Adelaido Huipas y Leonardo Yucupicio Huipas. Oh, ya. Primos de un lado y primos de otro lado. Ajá. Y ya el único que parece ser que no es así consanguíneo es Basilio Humo Valenzuela. Bueno, a lo mejor por nombre, pero... Sí, a lo mejor es más lejano. Sí, todos ellos fueron estos 4 pues asesinos que estuvieron activos en los años 50, 1949 a 1950. Pues bueno, pasamos con el siguiente, que es Adolfo de Jesús Constanzo, también llamado como el padrino de Matamoros o el narcosatánico. Este es un poquito famoso, sobre todo porque era como un personaje que le gustaba mucho la santería, cosas así como medio siniestras. Y supuestamente él tenía un enganga. El enganga haz de cuenta que es como una vasija. Es como una olla, esas como de bruja. Así que le andan dando como un caldero. Más bien es como un caldero. Entonces, en el que supuestamente ahí ponía un montonal de objetos. Entre ellos, pues restos de las personas que matabas. Que tú llegabas porque tú las matabas y le dabas como en sacrificio. Supuestamente, según la santería, eso. Ese ya es como rito estilo cubano. Es de Jamaica, si no me equivoco. Bueno, ahorita lo vamos a verificar, porque es del palo mayombe, que es similar al vudú. Entonces, y supuestamente esta jarra, la enganga, lo que sea, supuestamente está viva, según. Y mientras absorbe las almas de las víctimas. Y mientras tú lo mantengas como contento, él te hace favores. Entonces, por ejemplo, tú le pides dinero, poder, inmunidad y así. Y de hecho, pues este señor Adolfo de Jesús Constanzo fue como popular porque se puede decir que durante mucho tiempo le funcionó. O sea, no lo agarraban, salía impune. La policía era un momento súper así, eran súper corruptibles, o sea, fácilmente... ¿Cuándo no? Ajá, sí, pero como que era una situación todavía más fuerte, ajá. De hecho, su actividad de él fue de 1986 a 1989, es el rango. Se le atribuyen ya así confirmados 13 víctimas, pero está en relación con otros 25 más. Otras 25 aparte. Aparte. Él, vamos a
a dar un poquito de información de este Adolfo. Dice, es un inmigrante cubanoamericano, líder, sectario y narcotraficante. De ahí de Cuba viene a traer eso del palo mayombe, ¿no? Puede ser. Fundador de la secta conocida como los narcosatánicos, orquestó la muerte de decenas de hombres en asesinatos rituales. Uh-huh. Su culto mezclaba creencias principalmente del palo mayombe con el vudú y la santería, con la complicidad de Sara Aldrete. Esta señora Sara Aldrete, de hecho, todavía está ahorita en la cárcel. Uh-huh. Y por ahí se codeó con algunas de las asesinas más prolíficas de aquí de México. Okay. Y de hecho esta señora ella dijo que era inocente, que era una víctima también y no sé qué. Uh-huh. Pero no, luego se descubrió que la obligaban. Ajá, que la obligaban y no, sí, luego se descubrió que esta era partícipe y de las tremendas, o sea, hasta mente maestra. Sí, exactamente, o sea, mano derecha de este señor, entonces está difícil. Entonces dice, con la complicidad de Sara Aldrete y varios seguidores más, abducían a hombres jóvenes o secuestraban a mafiosos disidentes, los torturaban y finalmente descuartizaban y destripaban. Con varios de los órganos fabricaban una extraña poción que supuestamente los hacía invulnerables. O sea, era competencia los que se echaban. Ajá, por lo general sí, pero no, pero también agarraban parejos, agarraban a otras personas porque tenía que alimentar como la cosa esa que la olla. El enganga. Ok. Entonces, esto estuvo difícil. Él se suicidó cuando ya empezaron a capturar uno a uno de sus compañeros. O sea, para variar no lo agarraron. No, y ya lo cercaron, sí, ya lo tenían, creo que ya ya lo tenían acorralado, uh-huh. Entonces ya se disparó en la cabeza. Se suicidó, prefirió ya matarse que ya ir a prisión. Ajá, y es que creo que se supone que por culpa de uno de sus seguidores, uh-huh. Es que él se creía, supuestamente ellos, aparte de ser invulnerables, eran invisibles. O sea, se cuenta que, por ejemplo, había una redada, ¿cómo le llaman? Un bloqueo de militares, por ejemplo. Y ellos se pasaban. Un retén. Un retén. Y él se pasó como si nada. Como si no, es que yo soy invisible y no van a verme. Iba en el carro. Y se quedaron y como se lo pasó, pues fíjate que dijeron así. Creo que iba medio fumado. Entonces lo siguieron y él seguía como si nada, soy invisible. Y llegó al rancho donde tenían el enganga. Uno de esos. Ajá, entonces fue cuando dijeron, pues ya lo pararon y le dijeron... Pues ya cuando lo tuvieron dentro del rancho, uh-huh. Dije, pues tú, ¿qué onda? ¿Qué traes? O sea, no, pues órale, arrodíllate, bla, bla, bla. Y él así de, no, pues me la pelan, así. O sea, se cuenta que dijo, no, pues yo soy inmune, que no sé qué. Entonces ya le pusieron su buena calentadita, lo amarraron y empezaron a investigar, uh-huh. Y encontraron el enganga. Entonces cuando viene esa cosa ahí toda llena de porquerías, que están horribles, intentan buscarlas en internet si tienen la oportunidad. Están horribles, espantosas. Y llena de restos de humanos. Ok. Pues dijeron, ¿qué onda? Y entonces ya pues empezaron las investigaciones. Y todo ahí ya... Y supuestamente creo que no sé si destruyeron el enganga. Uh-huh. Y ya haz de cuenta que con eso destruir el enganga es lo peor que le puede pasar al líder Okay. Y perdió según todo el poder. Y fue cuando ya se vino abajo. Se declaró. Por eso llegó al término de mejor matarse. Porque, ajá, ya no tenía la supuesta protección, ajá, de la olla. Sí, tienes razón en ese comentario. Y bueno, vamos a pasar con otro personaje interesante. Vamos a ir voy un poquito así como aceleradillo porque son muchísimos. Sí, no alcanzaría el tiempo. Ajá, sí. A lo mejor ni alcanza. De hecho, sí, vemos que se nos viene el tiempo encima, lo vamos a dividir este episodio en 2 partes. Sí. Porque sí, vamos a ver, porque de repente se me sale hablar de algunas personas que conozco, que los reconozco, ajá, para darles más información y entonces a lo mejor lo vamos a alargar, okay, más. Entonces, bueno, vamos a pasar con... Es que quiero llegar a un personaje con el que yo creo que me voy a tardar un ratito platicando. Ahorita... Tú date. Sí, y se van a empezar... En serio, yo cuando lo investigué sobre este personaje me boté de la risa. Ahorita vas a ver quién es. En serio, Bueno, ahorita vamos a llegar a él. Dice sí. Seguimos con Agustín Salas del Valle, conocido también como Jack el Estrangulador, el Matameretrices o el Estrangulador de Mujeres. O sea, ya es que estaba el famoso Jack el Destripador. Sí que se llama Jack el Estrangulador. Ok, no quería ser tan copión. Sí, bien original. Y dice, él estuvo en actividad de 1989 a 1993. Igual solo se le sentenció por una víctima, pero se le atribuyen cerca de 30, entre 27 y 30 mujeres. Uh-huh. Dice así, por ese único homicidio fue sentenciado a 50 años.
y se condenó por el asesinato por estrangulamiento de una sexoservidora, cuyo cuerpo también destripó en 1993 en la Ciudad de México. Se cree que violó y asesinó a más de 20 mujeres, o sea... Todavía no está ligado. Sí, o sea, no se le ha juzgado por eso, pero más o menos es la... se cree que tiene esa cantidad, ¿no? de víctimas. Y bueno, terminamos con él y pasamos con Alejandro Guzmán González. Él estuvo activo en el año 2006. Se le confirman 4 asesinatos. Él fue sentenciado a 123 años de prisión. Por ahí, hace poquito... ¿Por qué no dicen perpetua? No, es que cadena perpetua se supone que es hasta que te... O sea, hasta toda que la mueras. vida. Sí, hasta que te mueres. Pero pues 123 años no creo que vayas a durar más. Sí, pero dicen que tal si vive 124 años. O sea, ya tiene 40, ya tiene 30 y todavía le quieres agregar 130. Pues... Es que ahí tiene su cadáver, ya se muere, ahí se queda en la... Ahí se queda en esa. Tiene reservado ahí el lugar. Sí, ahí se queda pudriéndose hasta que cumple 123 y ya lo echan para afuera. Ya eres libre. Concuerda. Ahí le ponen su gorrito, su... ¿Cómo se llama? Su maleta y le avientan el cadáver, los puros huesillos. Y bueno... Eso sí, te digo, hace apenas unos días hubo un personaje por ahí que dijo, ay, porque habló de este hombre de este último feminicida. Y dice que, dijo él ahí en sus comentarios, fue en Facebook, que supuestamente él sabía que la pena máxima eran 40 años y que de hecho hasta pues puedes bajar la pena, ¿no? Hay que ponerse a estudiar. Para feminicidio está entre 65 y 70 años por feminicidio. Y por uno. Y por infanticidio, ya ni quiero hablar. O sea, infanticidio es peor. Entonces, ajá, o sea, por eso muchos de estos personajes van a encontrarles como unas sentencias bien exageradas, ¿no? Por ejemplo, por ahí ronda uno que 300 años le dieron de sentencia, pero fue porque sí lo pudieron comprobar muchas víctimas y entonces se acumulan. O sea, aquí en México se acumulan, ¿no? Y por ejemplo en Estados Unidos muchas veces, por un ejemplo, si un asesino serial mató a 5 personas y con uno solo que le compruebes y le dan cadena perpetua o incluso pena de muerte, ya los otros 4 ya no lo juzgan porque ya no pierden el tiempo. Ajá, ya no pierden tiempo ni dinero para juzgarlo por otros 4, pues si por el otro ya tiene... Ya no le puedes agregar más. No le puedes agregar más, o entonces pues no pierden más tiempo ni dinero. Entonces bueno, aquí en México pues no pasa eso. Dice Alejandro Guzmán González fue un ex militar, quien en compañía de otro militar desertor, llamado César Omar Ramírez Martínez, asesinaron a 4 personas en Guadalajara, Jalisco. Sus primeras víctimas fueron 2 mujeres, madre e hija, de 50 y 22 años de edad, a quienes interceptaron fuera de una sucursal bancaria. Las obligaron a conducir por la ciudad, vaciando sus cuentas en distintos cajeros automáticos, y finalmente las llevaron a un sitio despoblado donde les dispararon. Repitieron el mismo actuar con un taxista y otro hombre. A ellos se les confirmaron 4 asesinatos. Pues ese no tenía una preferencia por hombre o mujer. Eso era como por robo, aparentemente. Y ya como papá dijeron, tú me conoces y no sé qué, pues ya no los dejaban vivos. Y continuamos con Alfredo Rubio González, también llamado como la bestia de la Huasteca. Él estuvo activo en el año 2007. Se le confirmaron 7 asesinatos y fue sentenciado a cadena perpetua. A este sí se le puso hoy cadena perpetua. Y se mató a golpes a 4 mujeres jóvenes y a una anciana. Y a los nietos de esta anciana de tan solo 6 y 9 años de edad. Sus primeras víctimas fueron 2 mujeres asesinadas en Tamaulipas. Ambas habrían rechazado la insinuación de Rubio. Él las golpeó por la espalda con un tubo y robó sus pertenencias. El resto de esos crímenes fueron cometidos a lo largo de Veracruz y San Luis Potosí durante su huida. Su último crimen fue el multihomicidio perpetrado contra una anciana y sus 2 nietos. Ya nada más como por... ¿También por robo? Pues creo que dentro de que ya se estaba ocultando, aprovechó la oportunidad. O sea, como que lo cacharon. O sea, lo entró creo que en la vivienda de ellos y ya viendo la oportunidad, pues sí, los mató. Entonces está tremendo. Este sí lo agarraron y pues sentenciado a cadena perpetua. Continuamos con una mujer, es Ana Villeda. Ella estuvo activa en el año 1991. Se le
Se le adjudican 8 muertes. No entiendo muy bien por qué. Aquí dice que fue sentenciada solamente a 40 años de prisión. No entiendo esa parte. Pero bueno, nada más así dice. Dice, junto con su esposo Rodolfo Infante, violaron, torturaron y estrangularon a 8 mujeres en Matamoros, Tamaulipas. Ana Villeda. Sí, probablemente lo de 40 años fue porque la dividieron, me imagino que la sentencia, pero por lo menos ellos sí se les confirmaron a 8. O tal vez no la pusieron como la mente maestra, o que a lo mejor que le estaban obligando el marido, ¿no? Sí, que es Rodolfo Infante, que también vamos a hablar de él ahorita en un ratito más. Y si no, para el siguiente episodio, porque es con la R, y si se fijaron, pues vamos en orden alfabético. Bueno, continuamos con Andrés Ulises Castillo Villarreal, también conocido como el descuartizador de Chihuahua. Él estuvo activo del año 2009 al año 2015. Se le confirmaron 3 asesinatos, aunque se le relacionan entre 12 a 20 otras 12 o 20, entre 12 y 20 víctimas más. Él fue sentenciado a 120 años de prisión. O sea, ya pronto sale. Nah, sí, ahorita, güey. Sí. Y se violó y mató a golpes al menos a 3 hombres en Chihuahua. Chihuahua. O sea que sí era sí eran 3 hombres a quienes también violó. Pese a solo ser condenado por esos 3 homicidios y una violación contra un adolescente, confesó haber matado a 12 hombres y haber violado a 2 de ellos. Ok, o sea, él mismo se declaró y ni siquiera le han encontrado. Ya les dicen que van a estar allá en la prisión y así, muchas veces no es mentira. Muchas veces es como para hacerse más malotes. Pero muchas veces sí es real. Ya viendo que ya no tienes nada que perder, pues ya dices, confiesas a más asesinatos. Por ejemplo, este último señor del que hablamos primero, el reciente, pues, que está ahorita en espera. Te digo, él ahorita creo que nada más ha confesado 3. Pero con las pruebas que hay en su casa, creo que se llegan a 30. Pues sí, o sea, ahí mismo claro, tiene los cadáveres. Él mismo va a decir, sí, maté hasta más. Ni modo que diga que no. Sí, exacto. No, eso a mí me lo pusieron. O sea, me lo plantaron. Sí, ahorita los polis. Bueno, pasamos a un personaje muy interesante llamado Ángel Maturino Reséndiz, llamado también el asesino de las vías del tren o el asesino del ferrocarril. Él estuvo activo de 1986 a 1999, o sea, esto estuvo un buen de años. Se le confirman 15 asesinatos, aunque puede ser que está relacionado a muchísimas más. Él fue sentenciado a pena de muerte en Estados Unidos y él murió de la... O sea, ese nada más le encontraron los de Estados Unidos, pero a lo mejor también tiene en México. Sí, exacto. Tienes razón, dice así. Ángel Leoncio Reyes Reséndiz, o también llamado Ángel Maturino Reséndiz, mejor conocido como Ángel Maturino Reséndiz, con alrededor de otros 30 alias conocidos. Esa tenía, pero alias a lo loco. Fue responsable de 15 homicidios en Estados Unidos, que fueron los que se le confirmaron, y del que se tiene la sospecha no comprobada de que efectuó asesinatos en México. Sus crímenes tuvieron lugar durante la década de los 90, algunos de los cuales involucraron agresión sexual. Empezó a ser conocido como el asesino de los rieles o del ferrocarril, debido a que la mayoría de sus crímenes fueron cometidos cerca de las vías del tren, el cual usaba para transportarse como polizón a través de Estados Unidos. El 21 de junio de 1999 se convirtió brevemente en el 400º, o sea... Bueno, en el 457, porque está bien largo, es 457º fugitivo puesto por el FBI en su lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Bueno, o sea, de la lista del FBI era el 457. Dice, antes de rendirse, ya él se rindió ante las autoridades tejanas el 13 de julio, a la edad de 39 años de edad, y él sí fue a la... inyección letal. No, pues en Texas creo que todavía está vigente eso, ¿no? Sí, en algunos estados de allá en el US. Bueno, pasamos ahora hacia la letra B. Con Basilio Humo Valenzuela. Él estuvo activo en 1949 a 1950. Se le confirman 7 muertes. Fue sentenciado a pena de muerte, pero su condena fue conmutada a 30 años de prisión. Este es Basilio Humo Valenzuela, pues es el otro de los Huipas, el que no tenía
El que no tiene parentesco de apellidos. De apellido, Ajá. quién sabe, de sanguíneos y sí. Uh-huh. Pasamos entonces a la letra C con Carlos Barrientos Vidales. Su actividad fue de 1995 a 1996. Se le confirman 8 víctimas, aunque probablemente esté relacionado con nada más asesinatos. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Y Carlos Barrientos Vidales, él es miembro del grupo de asesinos seriales autonombrado como Los Rebeldes, que estuvieron activos en Ciudad Juárez. Entonces, voy a hablar un poquito más de esto de Los Rebeldes. También es famoso ahí en Ciudad Juárez. Dice así: Los Rebeldes de Ciudad Juárez es el nombre autoimpuesto y con el que se conoce mediáticamente a un grupo de asesinos seriales mexicanos que estuvieron activos entre 1995 y 1996 en Ciudad Juárez. Uh-huh. Son responsables de varios feminicidios en esta ciudad. El grupo era liderado por Sergio Armendáriz Díaz, Juan Contreras Jurado, y otros 3 miembros del grupo fueron Carlos Barriento, al que ya mencionamos, Gerardo Fernández Molina y Rommel Omar Ceniceros García. Pensé que decía Cisneros, es Ceniceros. Ceniceros, ok. Sí, fueron condenados por 8 asesinatos, pero se sospecha su número de víctimas ascienda entre 10 y 14. Según declaraciones de los propios detenidos, ellos trabajaban como asesinos a sueldo para Abdel Latif Sharif. ¿Te acuerdas que lo mencionamos? El inmigrante egipcio, condenado por un feminicidio. Esta versión no se comprobó. Entonces, aparentemente ellos trabajaban para ese señor. Sí, o también se lo inventaron para a lo mejor tratar de reducir su sentencia. Exacto, sí, es correcto, puede ser. Y bueno, pasamos con Cayetano Hernández, don Cayetano. Él estuvo activo en el año 1963. Se le confirmaron 8 asesinatos, aunque también igual se le relacionan con más. Él fue asesinado por uno de sus propios seguidores y se le considera a Cayetano como el fundador de la secta de Hierbabuena y cómplice de los crímenes de Magdalena Solís. Voy a hablar un poquito de esta Una señora. secta tenía. Ajá. Es que Magdalena Solís está feo. ¿Sí? Sí, mira, Magdalena Solís fue una asesina en serie y líder sectaria mexicana conocida como la Gran Sacerdotisa de la Sangre. Fue responsable de por lo menos 8 asesinatos, según eso, aunque según se le pueden llegar a ascender a más de 15, cometidos en la pequeña comunidad de Hierbabuena, por eso se le llamó así la... Hierbabuena, ¿qué estado es? En San Luis Potosí, Ya. cercano a la ciudad de Monterrey. Dice, su historia se trata de uno de los pocos casos documentados de asesinas en serie femeninas que tuvieron una clara motivación sexual. Era una criminal sexual, era una asesina organizada, visionaria, sedentaria, depredadora sexual y que mataba en grupo. O sea, ella tenía ya su grupito de monos que lo ayudaban y pues sí, estaba tremenda esta señora. O sea, era parte pues de sus creencias en la secta. Ajá. Sí. Okay. Sí, y ahorita vamos a hablar de otra secta más que también está así igual o peor de sanguinaria. Bueno, pasamos con César Armando Librado Legorreta, llamado El Coqueto. Él estuvo activo desde el año 2011 al 2012. 6 víctimas confirmadas, aunque se le relacionan con otras 8 más. Fue sentenciado a 240 años de prisión. O sea que dentro de 232 años más o menos ya puede salir. Va a poder salir a volver y reincorporarse a la sociedad. Ajá, a andar de chofer de transporte público, porque eso se dedicaba. Dice, chofer de transporte público que violó y estranguló a mujeres y niñas, motivado por compulsión sexual y abierta misoginia. O sea, odiaba, acuérdense que misoginia es cuando odias al sexo opuesto, a las mujeres. Activo en el Estado de México y Ciudad de México. Sus víctimas fueron usuarios de transporte público que tenían el infortunio de tomar el autobús que Librado manejaba en la ruta que era de Chapultepec a Tlalnepantla. O sea, era un autobús foráneo. No, sí, es uno de los de ruta. ¿Urbanos? Sí, lamentablemente sí. Una chica llegaba a quedar ahí sola en algún momento que pudiera. Sí, porque de hecho está registrado que él lo que hacía era que, por ejemplo, si quedaba un usuario, él no la dejaba bajar. Empezaba a manejar y aunque ya le pedía la parada. Y así, la ignoraba. Y por ejemplo, muchas de ellas sí como que quisieron así defenderse, pero pues no, sí se las
se le echaba, y otros por eso le decían al coqueto, las convencía. Así como de, ay, les hacía ojitos y ya. Híjoles. Sí, así es. Bueno, pasamos con César Omar Ramírez Martínez. Él estuvo activo en el año 2006. Hay 4 víctimas confirmadas. Fue sentenciado también a 123 años de prisión. Este es un exmilitar, es el que era cómplice de Alejandro Guzmán González. ¿Te acuerdas? El que mató por robar. Uno que era exmilitar, que de hecho este César Omar Ramírez Martínez era desertor. Yeah. Este era desertor y el otro sí era militar. Pero bueno, este fue brevemente porque ya habíamos hablado de su... Sí, de Alejandro Guzmán. Ya del caso, como quien dice. Pasamos con Cristian Omar Jacinto Casio. Él estuvo activo del año 2016 al año 2019. Tiene 4... ¿Es reciente? Reciente, exacto. Tiene 4 víctimas confirmadas. Fue sentenciado a 55 años por un asesinato. Pero está pendiente más condenas. Los otros 3. Está pendiente. Dice, en 2016 valió a su entonces esposa en Riverside, California, en Estados Unidos. Entonces él huyó a México, donde cometió al menos 3 feminicidios más. Una novia a quien apuñaló en Nezahualcóyotl, Estado de México. Para variar. Otra mujer a quien prostituía en Coyoacán. Y a otra mujer en Mazatlán, Sinaloa. El videograbó con su celular los ataques a... Sí, okay. Puede que muchos asesinos suelen, por ejemplo, tener su evidencia para seguir con sus trofeos. Sí, y otros revisitan los lugares. Algunos por eso los han agarrado, porque es de que regresan a la escena del crimen. O, por ejemplo, si matan a alguien y llevan los restos o los ocultan en algún lugar, también a veces van a donde está el cadáver. Entonces, por eso muchas veces los han agarrado por eso. Sí, es como un patrón muy... No es, o sea, no puedo decir que sea común, pero sí es dentro de los patrones más regulares, ¿no? Y bueno, pasamos ahora con una mujer, Cristina Soledad Sánchez Esquivel, a la matataxistas, esa del año 2010, como te había mencionado. Asesinó a 5 hombres en Nuevo León, todos taxistas, en complicidad con Aarón Hernández Pérez. Ella era quien dirigía los crímenes, solicitaba el servicio de los taxistas, los dirigía a zonas aisladas, y ahí los robaba y apuñalaba. Tiraba los cuerpos sobre un pozo de agua abandonado. Se determinó que era consciente de sus actos y que tenía marcados rasgos psicopáticos. O sea, psicópata, pues. Dijo odiar a los hombres y que los mataba por esa razón. Fue sentenciada a 130 años de prisión. Digo, para que se alcance a reincorporar, ¿no? Ajá. Sí, ya, a ver si puede servir algo a la sociedad. Ajá. Pues bien, esa fue Cristina Soledad Sánchez. Pasamos con Daniel Audiel López Martínez. Él estuvo activo del año 1998 al año 2008. Tiene confirmadas 7 víctimas, aunque también probablemente está relacionado con otros 8. Él ya fue sentenciado a cadena perpetua. Y Daniel Audiel, pues él es responsable de varios feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Porque también Ciudad Juárez parece que también otro centro aparte de Estado de México. Es que sí estuvo más drástico, pero creo que fue un centro no tanto de homicidios, sino de feminicidios. Sí. De los años 90 empezó un problema muy grave. Sí. Del cual yo me acuerdo de un caso, no sé si lo alcancemos a nombrar a este chavo, pero no era como asesino serial, nada más tiene un solo caso, pero quedó muy mal todo el caso en sí, que quedó casi inmune el tipo y la mamá de la víctima pues, hasta la terminaron matando. ¿Sí? Otro, es una serie, un documental que pusieron en Netflix, está fuerte son. Si no recuerdas el nombre de... ahorita te lo investigo y te digo. Sí, porque sí está muy interesante que les digamos, y porque te ves que aquí en Morelia también está... Este personaje, un chico que también mató a una maestra, a una profesora, y que también huyó. Pero creo que él sí lo agarraron, ¿no? Pero en su momento la familia lo ayudó a huir a Guadalajara. Ya después como que sí, que lo de acá en un como centro turístico lo agarraron, ¿no? Sí, que ya estaba ahí escondido y según dicen que la familia un ratito le ayudaron, pero ya después como que sí sintieron la presión social.
Y ya mejor lo entregaron. Y ya mejor ¿no? lo entregaron, sí, pero sí, o sea, eso de que ayudes a un criminal, de hecho eso es Se llama Las 3 muertes de Marisela. es la serie en Netflix. Sí. Ahí se las recomiendo a Isma, yo también. Luego le voy a echar un ojo porque No, está fuerte, güey. ¿Es serie o es peli? Es un documental. O sea, ok. es parte de la grabación de la misma mamá. Sí. De todo el caso. Porque ella estuvo llevando como la investigación. Sí, o sea, lo mismo que habíamos hablado hace ratito, de que de plano lo tiene que estar investigando uno. Ujú. Nada más que el problema aquí con es de que no era no era el asesino serial, sino era una impunidad en la cual estaba metido tanto el narco Sí. como el mismo gobierno de Chihuahua. Qué Estaba todo coludido y hasta la señora terminó muerta. Cielos. Qué fuerte, ¿eh? Qué interesante. Pues ahí está, para que la chequen. Y sí, yo también sin falta por ahí le voy a dar su vueltita. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a continuar con Daniel. Este ya lo dije, es el de los asientos en Juárez. Uh-huh. David Avendaño Ballina. Ajá. Eso fue en 1997-2007, fue su periodo de actividad. 10 años, no ching. Ajá, ahorita no se le confirmó ninguno. Él estuvo en prisión, sentenciado a 13 años por intento de homicidio robo, a la espera de nuevos juicios. Su pena podría alcanzar los 900 años de cárcel. Sí, si se le confirma, dice. Sí, pues a lo mejor es de la raza de Yoda, ¿no? Yo creo. Dice, líder de una banda de sexoservidoras que robaban y envenenaban a sus clientes. La banda, conocida como Las Goteras, estuvo activa en varios estados, incluyendo Ciudad de México y Chiapas. O sea, Las Goteras, y él, como a él no se le relaciona directamente con los asesinatos. Por eso nada más ahorita está con una pena muy por un intento nada más. Intento de homicidio. Pero él puede estar relacionado hasta cerca de 70 homicidios de este grupo. Entonces por eso dicen que va a pasar ahí una buena temporada en cárcel si se logra, porque bueno, su periodo fue hasta 2007, entonces pues ya ha pasado un buen rato, esperemos que ese caso termine. No quede ahí nada más ahí flotando en la nada, porque al rato lo dejan libre y entonces pues... Le sigue. Sí, todos sabemos que la reinserción social de estos personajes es poco probable, pero ahorita ya vamos a llegar a ese personaje que muy famoso, te va a dar risa cuando hablemos de él. Y él es un claro ejemplo de que eso de la reinserción social. No más no. Bueno, pasamos a una mujer, Delfina González Valenzuela. Estuvo activa de 1954 a 1963. Y esta es famosa. Esta yo creo que algunos la van a identificar. Es parte de las hermanas de las famosas Poquianchis. Junto con sus 3 hermanas, María de Jesús, María Luisa y María del Carmen. Son conocidas como las Poquianchis. Su caso también se conoció como el Burdel del Infierno. Dirigía una red de trata que operaba en Guanajuato y se dedicaba a prostituir a mujeres esclavizadas. Asesinaron en su mayoría prostitutas que ya no podían trabajar o que repelaban, solían ejecutarlas a golpes o matarlas de hambre. También asesinaron a neonatos, o sea, recién nacidos, y a clientes para robarles. Contaron con la ayuda de múltiples cómplices. O sea, no nada más asesinaban, también torturaban. Sí. No, estas están tremendas, sí. Yo de hecho con el episodio de las Poquianchis de Leyendas Legendarias fue con la que yo los conocí a ellos. Creo que es su primer episodio o el segundo, no me acuerdo. Y fue cuando los conocí. Y si quieren saber un poquito más a fondo, yo les recomiendo mucho ese episodio. Pero que sí estaban bien dementes estas. De Leyendas Legendarias. Sí. Pones aquí el... Ahí les pongo el link y los voy a mencionar allí en YouTube, a ver si nos pelan algún día. Hay que nos inviten. No se crean. Y sí, bueno, entonces sí, estas hermanas sí estaban. Estuvo feo. Lo que fue el caso de Delfina, ella fue sentenciada a 40 años de prisión, pero murió en prisión por un accidente. De esos de dudosa... no lo comprobaron muy bien, pero creemos que fue un accidente. Ok. Y bueno, pasamos con Edgar Álvarez Cruz. Su actividad fue de 1993 al año 2003. Igual, solo se le confirma un asesinato y está probablemente relacionado con 14 más. Y otra vez 10 años, no frieguen. Ahorita por el momento dice, bueno, a mí la información me dice, así como diría un personaje famoso, yo tengo otros datos.
Dice, sentenciado a 30 años de prisión solo por un homicidio. Dice, junto con José Francisco Granados de la Paz, son conocidos como los feminicidas del campo algodonero. Fueron condenados solo por un asesinato, pero según las declaraciones de Granados, ellos habrían violado y asesinado a cerca de 10 mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Otros personajes más también de esta zona con feminicidios, que es que los de feminicidios están al pie del cañón. Pero eso también no hablaste muy bien de esta Delfina. Que no dijiste que... Sí dijiste qué cantidad tenía comprobados y cuáles eran los probables. Ah, sí, cerca 91 eran los que les tienen como confirmados. Ajá. Pero ya así relacionados, creo que ni cuenta. Más de 100, creo, 100, 150. O sea, todavía no alcanzarían a contar. Sí, no, es que esa sí está muy, muy fuerte. Creo que es la más, de las, o sea, los números más grandes, ¿no? Uh-huh. De ella, sí, de Delfina. Eso del bordel de la muerte está muy feo, muy feo. De hecho, por ahí hay una película mexicana. Ajá. A ver si les puedo poner también aquí el link en postproducción. No recuerdo el nombre, pero Las Poquianchis. No sé si, creo que así se llama, pero lo voy a verificar. Que está muy, muestra pues, y de hecho de una manera muy sutil. Ajá. Porque nunca van a poder, yo creo, igualar lo que hicieron, o sea, feo. Bueno, pasamos con Eleazar Solís. Él estuvo activo en 1963. Confirmados 8 víctimas. Y probablemente también, igual que siempre. Uh-huh. Fue sentenciado a 50 años de prisión solo por 2 asesinatos. Porque acuérdense que ella fue cómplice de Magdalena Solís. ¿Y de esta no te dice de dónde es? No, Eleazar Solís no. Ahorita si quieren, es que más adelantito está lo que es esta Magdalena Solís. Si quieren de una vez vamos a buscarlo. Ajá. Porque ella también es muy interesante. Bueno, sí, interesante dentro de lo que acaba de decir. Porque es como una secta, dice. Magdalena Solís fue la gran sacerdotisa de la sangre. Ok. Lo recuerdo, fue en el año 1963. Y se fue prostituta de Nuevo León, quien en 1963 se unió junto con su hermano Eleazar Solís, al que mencionamos hace rato, a la secta y estafa de los hermanos Santos y Cayetano Hernández, que buscaban conseguir favores monetarios y sexuales de los iletrados pobladores de Hierbabuena. Si se acuerdan, también hace rato mencionamos otro grupo más de ahí de Hierbabuena. Rápidamente tomó el control de culto e instauró un ritual de sangre que incluía beber la sangre de las víctimas y extraerles el corazón como método de coerción. Al menos 8 seguidores disidentes, un policía y un menor de edad testigo de uno de los crímenes fueron masacrados por el culto. Ok. Y a ellos también se les confirman una buena cantidad de víctimas. Y está feo, también. Hay otro grupo que estuvo siendo de las suyas durante un buen rato. Puras ideologías raras, ¿no? Uh-huh, sí. Sí, porque sí, eso de la secta sí está feo. Ya luego haremos también un video especial sobre eso, porque sí está. Sí, hay una reciente secta media mucha controversia que tiene. Uh-huh. Bueno, vamos a... Ah, sí, de que andan enjuiciando al señor en Estados Unidos. Ah, sí. Ese de no sé qué de la luz, ¿no? Andan ahí en Jalisco, ajá, sí. Sí, ahí en Jalisco. De hecho, yo una vez vi la ciudad esa que construyeron, que estás acá, por ejemplo, no recuerdo bien la colonia, ahí en Guadalajara. Uh-huh. Y vas caminando y ves las casas acá de tapatías, así, todo lo clásico, ¿no? La tortillería acá, la tiendita de abarrotes. Y de un momento a otro, de repente empiezan todas las casas iguales. Todo así, un templo enorme, grandísimo, que es como la sede. Uh-huh. Todas las casas así, bien bonitas. Todo así, uno se cuenta como si hubieras pasado a otro universo, como a otra galaxia. Y yo cuando llegué me quedé, es de la luz del mundo, algo así, ¿no? Algo de la luz. Ajá. Y yo me quedé, esa vez yo no sabía dónde estaba. Y dije, bueno, ¿qué es este lugar? Y empecé a investigar y fue cuando dije, que este es lo de la luz del mundo, alguna cosa así. Y que el templo de la luz del mundo. Y ya después más adelante cuando me enteré de que agarraron a su líder. ¿Al líder? Uh-huh, y fue cuando relacioné y dije, mira, pues este era el de esa zona misteriosa de ahí de... Y esos tienen adjudicadas muchas cosas que tampoco... No sé si ya los declararon culpables o no, pero... Ya le han puesto varios, ¿cómo se llama? Varios,
Creo que ya está ahorita sentencia sobre sentencia. ¿Sí? Bueno. Sí, ya está tremendo. Y bueno, porque de hecho, fíjate, para... ¿Cómo le llaman eso? Como... Para poder salir, ¿pagas dinero? Sí, el... Fianza. Para fianza al principio pusieron $1,000,000 para que según no lo pagaran, pero cuando empezaron a pagar y congelaron todas las cuentas de esa sociedad rara. Uh-huh. Pero vio que empezaron a recolectar dinero y se la subieron, creo que a 10 millones, una cosa así. Tenían que algo exorbitante, ¿sí? Para que no más, ¿no? Porque con sus mismos seguidores todavía seguían ahí en helados, ¿no? Es lo increíble que los seguidores seguían, o sea, y todavía le seguían soltando. Y todavía le estaban soltando dinero para liberar a su líder. No, sí está fuertísimo. Y creo que hasta el día de hoy sigue el... Y para ellos, pues él es... Sigue siendo lo mayor. ¿Sí? Bueno, pasamos con Eusebio Yucupicio Soto. Bueno, es parte de los Huipas. Ya lo habíamos mencionado. Uh-huh. Entonces, ya también habíamos hablado de que mataban allá en venganza porque les hacían bullying. Uh-huh. Y bueno, pasamos entonces con una mujer, Evelyn López García. Ella estuvo activa del año 2013. Tiene 3 muertes confirmadas, aunque probablemente haya más. Esta Evelyn López, se me hace raro que no le hayan puesto un apodo, o al menos yo no encontré aquí información de que le hayan puesto un apodo, pero... Estaba con un grupo criminal, ¿no? Ajá, pero es que ella envenenó a 3 ancianos con flunitrazepam, un psicofármaco sedante, uh-huh, para poder robarles. Pertenecía a un grupo criminal conocido como los Mataviejitos. Es que, de hecho, al ratito vamos a hablar de la Mataviejitas más adelante, pero ella no tiene nada que ver, este es posterior. Ese es otro, ¿no? Este grupillo lo llaman los Mataviejitos, en complicidad con Mónica Belén Martínez, 2 hombres y una tercera mujer. Interceptaban ancianos a las afueras de las iglesias, se presentaban en sus casas una vez que corroboraban que vivían solos o con otros ancianos, y se hacían pasar por vendedores de suplementos alimenticios. Les ofrecían un brebaje que era leche de aspite, que era en el que contenía, donde ponían el veneno, y algunas víctimas lograron sobrevivir. Pero también era en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh, así es. Sí, no, esto también está bien fuerte. Pero la más famosilla a la hora de los mataviejitos, ahorita la vamos a... Sí. Ahorita llega su turno. Así es. Bueno, dice, sí, Felicita Sánchez Aguillón, esta también es famosilla, conocida como la ogresa de la colonia Roma, también conocida como la descuartizadora de la colonia Roma o la trituradora de angelitos. Ella estuvo activa de 1930 a 1941, solamente se le confirmó una sola víctima. Ajá. Pero se rumora que son cerca de 50. Ay, cabrón. Dice, sí, ella era enfermera, partera y baby farmer, o sea que cuidaba pues bebés, quien asesinó bebés que estaban bajo su cuidado. Ella estuvo activa en la Ciudad de México, uh-huh, manejaba una red de trata de personas dedicadas a adopciones ilegales, asesinaba a los niños que no podía vender, ya cuando empezaban así como a quedársele, así como en algunas tiendas, ay, voy a que se les queda la fruta y vamos a vender una frutita. Así de fácil. Esta decía, ya no más vendes y me sale más caro, pues ¿sabes qué? Hijo de su madre. Se los echaba. Y también practicaba abortos, asesinando a los bebés cuando los abortos fallaban. Estranguló, envenenó a sus víctimas, descuartizaba los cuerpos y incineraba o tiraba a la alcantarilla los restos. Pero, o sea, ¿qué las mamás se los dejaban o qué? Es que muchas veces, eran los años 40, uh-huh, eran entre los 30 y 40, y muchas veces algunas mujeres eran víctimas de violación. Entonces ellas iban con ella, con la ogresa, uh-huh, para que les ayudara a abortar. Ajá. Entonces muchas veces no fallaba el aborto y entonces les decía, bueno, entonces el día que nazca, o sea, el día que yo te voy a ayudar porque era partera, uh-huh, yo te voy a ayudar a dar a luz, y en el momento que daba a luz, pum, se echaba el bebé. Y ya decía, ay, se murió al nacer. O ya lo vendía. Uh-huh. O a veces los conservaban, los vendían. Trata de personas. Esta también, la ogresa es también todo. A lo mejor no es tan conocida por el año que fue, ¿no? Uh-huh, por el año que fue, pero no sé, sí hay algo de información, mucha información sobre esta mujer. A ella se suicidó por una sobredosis de medicamentos antes de ser condenada. O sea, ya estaba en la cárcel. Uh-huh. Ya le iban a condenar y de alguna forma encontró un medicamento y... Uh-huh, probablemente los pidió así como diciendo, ay, tengo achaques. Y soy enferma de esto y esto, uh-huh, y esto y esto.
Y toma. Ok. Dice Fernando Hernández Leiva, que conocido como Pancho López. Su periodo de actividad es de aproximadamente entre los años 80 al 86. Se le confirmaron 33 asesinatos, pero ronda los más de 100. Fue sentenciado a 60 años de prisión en Morelos, México. Tiene condenas pendientes en 4 estados más. Dice, asesinó a decenas de personas en asaltos violentos, acribilló... Oye, andaba por todos lados. Sí, este es de esos como bueno, viajantes. zona centro. Este Pancho López, o bueno, Fernando Hernández, esos que andan viajando a veces son los más difíciles de capturar. Pues sí, por lo porque mismo que se cada está quien moviendo. hace su investigación por aparte y no pueden hacer un ligarlos. Sí, exacto. Entonces sí, estos que andan así moviéndose a veces son los que más se complican. Dice, acribilló, apuñaló, estranguló a sus víctimas, hombres y mujeres. A las víctimas femeninas también las violó. Además es responsable de al menos 6 secuestros. Estuvo activo en varios estados mexicanos: Morelos, Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, aquí, nuestro gran estado. Fue condenado por 33 asesinatos, pero estando en prisión confesó 100 más. Te digo, a veces sí exageran, pero a veces sí. Sí, o sea, puede que sí ha de haber tenido más, pero el número le exageró, ¿no? O sea, porque, pues, la memoria es buena, pero híjole, tanto así. Sí, o algunas veces sí, porque empiezan a dar datos que sí coinciden. Algunos sí. Bueno, entonces pasamos con Filiberto Hernández Martínez, conocido como el estrangulador de Tamuín, el monstruo de Tamuín o la bestia de Tamuín. Él es también reciente, del año 2010 al año 2014. Se le confirmaron a 6 víctimas, pero también se relacionan por lo menos 8 más. Ahorita está sentenciado a cadena perpetua. Este sí está feo, el estrangulador de Tamuín. Fue un pedófilo quien violó y estranguló al menos a 4 niñas y a una mujer joven en Tamuín, Puebla. Hernández primero solía ganarse la confianza de sus víctimas, las invitaba a su auto donde las agredía. Los cuerpos los enterró en zonas despobladas aledañas. Sí, Filiberto Hernández también, todo un casito. Una joyita. Pedófilo, ajá. Y pues sí, era lo malo que muchas de estas víctimas pues sí caían en sus engaños, en sus garras, ¿no? Y estamos hablando de que es recién, o sea, del año 2010 al 2014. Sí, o sea, ya en un momento en que ya hay más información. Pues sí. Pero de todas maneras también ve dónde fue, o sea, la verdad, o sea, es la primera vez que escucho el poblado. De Tamuín, Puebla, sí. Sí, puede decir que sí, esas zonas como aisladas, apartadas, porque muchos asesinos, por ejemplo, de los que conozco de Sudamérica, se aprovechan de eso, ¿no? Sí, sí, la situación estaba tan difícil, tan complicada, la policía no tenía ni existían casi, eran zonas sin ley, ahí y sí, era un matadero así a lo loco, estaba muy feo la situación. Entonces bueno, pasamos con Flor Casarín González, igual del año 2015 al 2016, o sea, estamos también hablando de fechas muy recientes. Se le confirman dos muertes, aunque también igual se ronda aproximadamente entre 20 y 25. Ella fue sentenciada a 44 años de prisión, pero está en espera de más condenas, igual, o sea, como es reciente. Ella estuvo activa en Chihuahua. Se acercaba con engaños a personas mayores y ancianos. Una vez que se ganaba su confianza, los drogaba con clonazepam. O sea, también es una droga muy que como te relaja mucho, pero si te pasas de la dosis, te duermen o te mata. Los robaba y terminaba apuñalándolos. No más que así, los apuñalaba, golpeándolos a muerte o estrangulándolos. O sea, no se podía esperar a que el clonazepam hiciera, o sea, los como remataba. Que sí quería algo más específico. Entonces esta Flor Casarín, de la que también no se habla mucho de ella, también me sorprende que no tenga algún apodo. Nada más se le confirman 2 muertes, pero sí dicen que probablemente tenga más de 25, o sea... Fíjate. Está también, y estuvo activa, o sea, le ponen también un periodo de activación muy pequeño, de 1 año, pero nada, quién sabe, a lo mejor. Pues es que está en controversia eso de si sacar la información o no. O sea, porque por un lado puedes pensar, pues te puede ayudar para evitar que te pase lo mismo, pero en otro es así como que respeto hacia las víctimas, creo yo. Sí, así es. Y otras cosas que pueden estar pensando alguien más, ¿verdad? Sí.
Bueno, pasamos con Francisco Galván Ávila, llamado el Chacal del Bordo de Xochiaca. Él estuvo activo del año 2005 al 2006. Se le confirman 6 muertes y también igual se sospecha que mató a más gente. Sentenciado a cadena perpetua, él secuestró, violó y estranguló. O sea, es el sistema de justicia de cada estado, porque pues Sí. ahí... Varía mucho, no se le condena perpetua, sino son más de 100 años. Ujú. Y ya, pues dices, pues ya. Dice, secuestró, violó y estranguló a mujeres jóvenes, abandonó los cadáveres en lotes baldíos y en construcciones en obra negra en Chimalhuacán, Estado de México. Sus víctimas tenían entre 12 y 29 años. Todas eran mujeres delgadas, morenas y de cabello largo. Muy probablemente Una el patrón. afición. Sí, algún tipo de patrón, ¿no? Que tenía con cierto un específico. Pero también este señor, todo un casito. Y bueno, pasamos con Francisco Guerrero Pérez, y con varios apodos, entre ellos el Chalequero, el Destripador Mexicano, el Barbalus Mexicano, el Degollador o el Estrangulador del Río Consulado. Barba Azul, ¿no? Casi, casi. Él es del siglo antepasado, finales del siglo XIX, su periodo de actividad de 1880 a 1908. O sea, fueron más de 28 años. Pero sí le pusieron el Destripador de México. El Destripador Mexicano. Mexicano, ok, el 2.0 versión región 2. Es que ahorita vas a ver por qué. Dice, se le confirman 2 muertes, nada más. Pero se relacionan, pues obviamente se le relacionan muchísimos más de 20. Y se fue sentenciado a pena de muerte en 1908, que todavía había. Murió por causas naturales antes de ser ejecutado. Es un asesino misógino quien mató a más de 20 mujeres en Ciudad de México durante el Porfiriato. Violaba, torturaba y estrangulaba o degollaba a sexoservidoras, abandonando sus cuerpos a la orilla del río Consulado. Okay. Este señor, el Francisco Guerrero. De este señor, deja buscar porque Francisco Guerrero, recuerdo que fue su periodo de... sí, aquí está, mira, porque lo leí. Dice, su periodo de actividad concordó con el de Jack el Destripador, por lo que algunos autores de su época y actuales lo han llegado a comparar con él. También fue nombrado por la prensa de la época como el Barbazul mexicano. Yo seguía con mi Barbaluz. O Barbazul mexicano. El Destripador mexicano, bla, bla, bla. Guerrero, un asesino organizado, misionero motivado por el odio y el sedentario. No sé por qué dice sedentario, pero bueno. Lo importante es de que estuvo en la época de Jack el Destripador y por eso acá como que es la versión región 4. Pues sí, y hay que ver muchos aspectos del Jack porque también empezaron a especular que no era en realidad hombre. En un tiempo me acuerdo que como que habían planeado que por eso de que no la... Sí es el que no atraparon, ¿verdad? Sí, no lo atraparon. Entonces, que como que estaban especulando. Ajá. Que en realidad por eso no lo atraparon, porque estaban buscando realmente un hombre y era una mujer. Y era una mujer. Pues, yo la versión que más creo de Jack el Destripador es la de que era pariente de alguien de la nobleza. O sea, supuestamente... sí, suena más coherente. Que era como intocable. O sea, que de hecho, según hay investigaciones ahí, hay datos que de parientes de la nobleza que en ese momento, de hecho hay uno en particular, no puedo recordar ahorita el nombre, pero era que tenía como problemas mentales. Entonces es mucha coincidencia, o sea, de que realmente, o sea, tanta información y no la agarraron nunca. También había uno de ellos que era, creo que médico, cirujano, y también coincidente, y era de la nobleza también, y creo que él era también misógino, y también de hecho él despreciaba mucho a las prostitutas. O sea, él considera la prostitución como algo muy vil, así asqueroso. Entonces, como que dices tú, matabas prostitutas, o sea, y te digo, nunca lo agarraron porque supuestamente de un momento a otro desapareció, así como de la noche a la mañana. Así como si lo hubieran hecho, el chasquido de Thanos y se hizo polvo y ya. Y nada más a él. Ajá, y nada más a él. Entonces, por eso se relaciona que es como de la noble, así como para no quemar a la misma noble. Digan, un asesino de... loco, así, que destripa. Y que vaya a ser parte de la familia. Exacto. Entonces, mejor lo mandaron lejos.
Entonces, esa es una, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, ahorita que me acordé de eso de que un chasquido y que desapareció, yo recuerdo una novela que leí, creo que de hecho hasta hay una película, es de un asesino serial que mataba niños, ¿no? Pedófilo y asesino de niños. Entonces un policía ya lo tenía, ya lo investigó y ya lo tenía así ya identificado y todo. Y de hecho utilizó a su propia nieta para tentar al asesino, ¿no? Ajá. Entonces Okay, lo usó de carnada. Se lo usó de carnada, sí que de por cierto eso le ganó el desprecio absoluto de su propia hija el resto de su vida. Pues yo creo, ¿no? Sí. Su propia nieta como carnada porque según se quedó de ver con el asesino ese y él mientras tenía toda la unidad de policía ya esperándolo y nunca llegó el asesino. Y de hecho siguió él investigando, ya no se supo nada del asesino, no volvió a morir, o sea, así de la misma forma y demás. Que desapareció de la nada. No, otro que desapareció de la nada. Y entonces ya así acaba la novela, que de hecho el policía se vuelve loco porque se sigue esperando al asesino en el lugar. Dice, no, es que tiene que llegar y se le volvió loquillo. Pero ya al final, eso me gustó mucho, te dice qué pasó, que el asesino tuvo un accidente de carretera y murió. Ajá. O sea, ya iba camino a la cita ahí con lo de la niña y todo. Cuando le chocaron al carro, lo mataron y se murió del accidente. Entonces muchas veces no es de que los agarren o así, sino que mueren por X o por Y. Y por eso, a lo mejor, ya que el destripador probablemente también desapareció porque lo mataron. Podría ser. Porque estamos en una época donde te morías hasta de una fiebre mal cuidada, una gripa mal cuidada. Y entonces, a lo mejor y hasta le dio alguna enfermedad y se murió, o alguien lo quiso asaltar y lo degolló o algo así, o sea. Era en el tiempo en que estaba muy sucio por allá y sí, había enfermedades de todo, ¿no? Sí, pues el cambio de siglo XIX al siglo XX, apenas, o sea, a principios del siglo XX. Sí, que también ya había mucha higiene, que digamos. Entonces, por eso probablemente, o sea, todo les pudo ver, también es otra posibilidad, ¿no? Otra época así estilo como la de la peste negra, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, por eso, a lo mejor y hasta murió, te digo, él murió y todos diciendo, es que era de la nobleza, es que unos ovnis se lo llevaron, o sea, y en realidad... No, pues es que nada más es lo único que queda, teorías. Ajá, a lo mejor había tanta neblina, cuando sé que allá en Inglaterra no hay neblina, y tropezó y se cayó a un lado, se quebró el cuello y quedó en el río. Ajá, ya, le cayó el río y se le llevó la corriente y a lo mejor hasta eso, ese fue el fin de ella, que el destripador, y ahí haciéndole una novela así, películas. Todo conspiraciones y demás. Así es. Bueno, pasamos con Gabriel Garza Hot. Así Hot como... ¿Java de Hot? No, Hot como del planeta Hot, donde... ¿De qué? El Imperio contraataca. Gabriel Garza Hot. La batalla de Hot. Llamado el Viudo Negro, ya con el puro nombrecito. Él tuvo actividad de 1991 a 1997. Se le confirman 3 asesinatos, 3 víctimas, sentenciado a 100 años de prisión. Que envenenó a una esposa y valió a 2 novias alegando supuestos asaltos para cobrar sus seguros de vida. Esto en Ciudad de México. Si este señor Gabriel García Hot, el Viudo Negro, durante una época muy cortita, o sea, de algunos años, envenenó a su esposa primero y luego tuvo una novia y cobró pues el seguro, ¿no? Y luego tuvo una novia y fingió como que los asaltaron y la balearon a ella y murió. Y también cobró otro seguro. Y luego lo volvió a hacer. Entonces ya fue cuando los policías dijeron, oye, no friegues, o sea. Sí. Sí, fue una época, muy poquito. Mira, por ejemplo, en el 91, su primera víctima fue su primera esposa llamada Soledad Valdés, quien murió de un ataque al corazón en 1991. Sin embargo, los médicos desde un inicio creyeron que había sido envenenada. Su segunda víctima fue una novia de nombre Marcela Palacios, quien murió baleada en el 92, o sea, un año después, en un asalto violento. Pero es que ahí, ¿qué onda? O sea, desde el primero sí ya estaban sospechando que había sido envenenada. Y luego la segunda, o sea desde ahí ya dices la segunda ya ahora también se murió otra de sus novias, baleada y oye, como que... Y cobras el seguro como si nada. Y ya después en el 97... dice, su víctima final fue Ana Gloria Gómez Palacio, es que esa sí se esperó, quien murió en otro asalto en 1997, 5 años. La coincidencia de 3 parejas muertas en tan solo 6 años alertó a la policía, pero Garza...
Apenas, a la Ajá, tercera. apenas ya, hasta la tercera. Que hay algo raro ahí. No mames. Sobre todo pues por la cobranza de los seguros, dice. Pero Garza... o sea, no porque se murieron cerca de él, sino por cobrar los seguros. Ajá. Que fue lo sospechoso. Fue lo sospechoso, sí. Oh, que habría ya. seguros para ellas y al morir pues lo cobraba. Pues que dicen que cobró muchísimo dinero, como $500,000. Oh, sí, lo sospechoso es el cobrar Ajá. el dinero, sí. Dice, él huyó a España, pero en el 98 lo capturaron, allá por la época de Francia 98, Ujú. y fue extraditado a México, donde fue condenado básicamente a prisión O perpetua. sea, hasta para eso, menso. Se va a un país donde sí ¿Hay extradición? sí hay extradición, no se puso a investigar eso. Sí, se le hizo más fácil. Ya hablan español, deja voy. Pasamos con Gerardo Fernández Molina. Él estuvo activo de 1995 al 96. Confirmadas 8 personas, 8 víctimas. Pero igual, a este también se le adjudican más, cerca de entre 10 y 14. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Fue parte del grupo de los rebeldes, el que habíamos mencionado anteriormente. Sí, Ujú. sí, grupo de los rebeldes. Por eso la sentencia no se ve tan, para ser 8 víctimas del grupo, por eso no se le ve tan fuerte, ¿no? exorbitante, 40 años. Gilberto Ortega, llamado el Caníbal de Chihuahua, su periodo de actividad fue el de 1997. Tiene confirmadas 2 víctimas, pero igual se relacionan más de 38 víctimas. Por esas dos personas, 2 víctimas, se le sentenció a 75 años de prisión. Gilberto Ortega, llamado el Caníbal de Chihuahua, era un antiguo policía del municipio de Belisario Domingos, en Chihuahua, diagnosticado con esquizofrenia. Fue condenado por la muerte de 2 niños de 11 años de edad. A uno lo mató desmembrándolo vivo, atando sus manos a un árbol y sus pies a su camioneta. Okay. Como al estilo del mecanismo de tortura medieval, el potro, que era jalar de... Sí, y te jalaba un caballo. Sí, imagínate. Y al otro le disparó y abandonó su cadáver en una zona despoblada. Estando en prisión, confesó por lo menos otros 21 asesinatos que incluían la canibalización de los cuerpos. Estos crímenes no han sido comprobados. Y venimos... O sea, qué fácil se desaparece a la gente. O sea, como para que él mismo diga de otros 20 y no haya cómo comprobarlo. Ajá. Sí, que muchas veces ya no, muchas veces sí dicen la localización, van y sí los encuentran, otras veces, nomás maté a otros 21, ¿y dónde están? Ya se hacen los tontos, porque te digo, muchas veces están faroleando, pero, o a veces sí de veras no quieren decir. Pues bueno, ahora sí pasemos con mi favorito. Este es mi favorito, en serio, o sea... Vamos a pasar con Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el Goyo, o también como el estrangulador de Tacuba. Ay, es que su periodo de actividad fue de 1942. Le confirman 4 asesinatos. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Pero permaneció preso hasta 1976. Violó, estranguló y enterró a 4 mujeres en el jardín de su casa en la colonia de Tacuba, en Ciudad de México. Pero voy a hablar de él un poquito más porque necesitan conocer esta historia. Gregorio Cárdenas Hernández, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, asesinó a 4 mujeres menores de edad entre agosto y septiembre de 1942. O sea, en un lapsito chiquitito. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de Ciencias Químicas y 3 prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. Además, a su última víctima, su novia Graciela Arias, la había violado repetidas veces cuando yacía ya muerta sobre la cama. Estos detalles causaron revuelo entre quienes leyeron la noticia, pues aunque se conocían ejemplos de violencia de género y de necrofilia, estos siempre se relacionaban con individuos semificcionales como Jack el Destripador, Barba Azul y el vampiro de Düsseldorf, etc. O sea, se volvió realidad, ¿no? Como fue por ahí por el 42, era de telenovela. El multihomicida nació en la Ciudad de México en 1915. Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminología mexicana, determinó... Alfonso Quirós Cuarón es muy famoso, ¿eh? Él es como... ¿Has visto la serie de... la de... de Netflix, la de los asesinos seriales? Ya se me olvidó ahorita, que de hecho está en espera. Es ahorita están nomás 2 temporadas. Mindhunter.
Mindhunter, sí. Ahí en la serie de Mindhunter el personaje como principal es también como el abuelito de... Es también como alguien de los que ayudó como a hacer el nuevo sistema de investigación de asesinos seriales. Uh-huh. Entonces Alfonso Quirós Cuarón es como la contraparte mexicana de ese señor. Ok. Le consideran el padre de la criminología mexicana. No tiene nada que ver con el director Cuarón. Y dice, él determinó que Goyo Cárdenas desarrolló su conducta homicida a causa de una encefalitis en su niñez, misma que ocasionó una infección en el sistema nervioso central, destruyendo tejido no reproducible. Pretextos. Sí, quererle buscar otra, según... Sí. Pues como que... Es que mató porque tenía esto y buscarle una... En lugar de decir, pues estaba loco. El hecho de enterrar a una persona después de matarla en tu jardín o de estarla violando y haciendo necrofilia, que me perdone, pero no es así como de que, ay, se me subió la temperatura y me dio la loquera y lo maté sin querer. No. O me puse borrachín y etcétera, y actué como no. En el calor de las copas. Sí, no. Y estamos hablando ya de 4 víctimas. Dice, pues bien, el caso Goyo. Él desde joven gustaba de torturar y matar pollos o conejos. Desde ahí ya se ve un patrón muy clásico de los psicópatas. El hecho de lastimar animalitos. De los animales, sobre todo pequeños y así, y desde que eras niño. Y de hecho hasta el día de hoy también la gente que anda así como maltratando animales nada más por sus calzones, también que es un foco rojo que hay que considerar. De que por ahí anda algo mal. Y dice, además padecía de eneuresis y vivía en relación enfermiza con Vicenta Hernández, su madre, en relación así como medio tóxica. Sin embargo, pese a estas condiciones, demostró tener un alto coeficiente intelectual, fue un alumno destacado desde su educación básica. A los 27 años se encontraba realizando estudios de química en la Universidad Nacional Autónoma de México y debido a su alto desempeño estudiantil obtuvo una beca de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Okay. Para continuar con su formación académica y colaborar con la empresa paraestatal. Siempre se resaltó que era un notable estudiante, un empleado rentable, un hijo que cooperaba en los quehaceres domésticos y repartía su sueldo entre su madre, su novia y Sabina González. Sabina González era una muchacha con la cual se había casado clandestinamente 2 años antes de cometer los asesinatos. Se podría decir que Gregorio era demasiado productivo. Una vez terminado su día laboral y sus tareas domésticas, se dedicaba a pintar, tocar el piano, a hacer experimentos químicos. Pero, o sea, ¿tenía una esposa y una novia en el mismo lugar? No, como que iba y le daba su apoyo económico allá a la ex. Ajá. Y ya regresaba ya a su casa. Okay. O sea, como que mantenía 3 personas, ¿no? Okay. O sea, su mamá, la novia y la ex. Ok. O sea, como que siempre le seguía dando dinero. Oh, ya. Según eso acá también era de que pintaba, tocaba el piano. Ejemplar. Dice, en 1942 confesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Preso en Lecumberri famosísimo porque también por ahí anduvo preso hay muchos personajes que estuvieron en Lecumberri. Pero uno de ellos, nunca se me va a olvidar, fue Juan Gabriel. ¿A poco? Juanga, ajá, ahí estuvo cantándole a los presos. Yeah. Y de hecho, él ahí en la serie de Juan Gabriel, bueno, en su biografía, supuestamente fue por un malentendido. Sí. Fue ahí una situación como que pensaron que cuando invitaron a una casa a cantar, después de dar el evento, pensaron que había robado algo. De hecho, una mujer que fue la que lo acusó, hasta el día hasta que el día que se murió esa señora, nunca se arrepintió nunca se echó para atrás con la acusación. Okay. Y Juan Gabriel sí le llegó a decir, oye, pero es que tú di la verdad, o sea, no es cierto. Y nunca se supo por qué lo acusó así. Probablemente a lo mejor ella quería con él y no quiso. Como todos sabemos por qué no quiso, porque lo que se ve no se pregunta. Pues se sintió rechazada y lo acusó. Así que bien, ¿quién fue? Fue José el de Egipto, al que también se quiso meter con él, la esposa de su jefe egipcio, y la rechazó y lo metieron. Sí, creo que fue José. Sí. Ahí me corrigen en los comentarios. O en postproducción. Ajá, todavía en postproducción. Los autocorregimos. Sí, muy bien. Entonces,
ya preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Asistió a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras, tenía licencia para salir cuando quisiera e incluso plantó un arbolito en su celda. Órale, ¿y de qué privilegios goza o qué onda? De hecho, se podía salir. Que tengo ganas de ir al cine. Déjame voy. Sí, pues aquí está tu cuarto. Ajá. Ahorita te lo limpiamos. Que regreses para que estés Sí. a gusto. Y ya regresaba. ¿Algo más que se le ofrezca, señor? Hasta tenía sus chanclitas y todo. Okay. Casi, o sea. ¿En la zona VIP? Sí, o sea, era muy curioso, ¿no? Su caso. Pero aquí no acaba. No, este es el inicio. Esta es la punta del iceberg. Dice, en un hecho sin precedentes, en 1976, el presidente Luis Echevarría le otorgó el único indulto público, o perdón público, y, o sea, lo liberó por su ejemplar. Así, o sea, mató a 4 mujeres, pero lo liberaron el presidente de México en ese momento. Es que ya eres chévere, ya estás bien. Sí. Okay. Es como si ahorita Andrés Manuel, no sé, liberar al señor que acaba de matar así de, es que fue un error. Te estás portando bien. Ya estás grande. Ya te veo bien. Ajá. Entonces, así. O sea, casi iba a cumplir su sentencia, ¿no? Llevaba un ratito, pero creo que le faltaba un buen cachito. Pero es que todo no termina ahí. Lleva 34 años. Pero no termina ahí su famosísima historia. Dice, después de serlo libre, lo llevó ante el Congreso de la Unión, donde fue recibido como un héroe por el hecho de representar un caso claro de rehabilitación. What? De hecho, se pusieron de pie y le aplaudieron en el Congreso de la Unión. Así. What? O como el meme. What the fuck? Ajá, así como lo escuchas. O sea, a un asesino de mujeres lo llevan al Congreso de la Unión, se ponen de pie, lo ovacionan y le aplauden. ¿Qué pedo con sus vidas? Además de conseguir el indulto del presidente de México. ¿Qué onda? O sea, nunca, yo sabía que no era bueno, pero no chingues, eso está así como que en la cúspide de lo más cabrón para ponerle así en el pastelito de la cereza al vicepresidente. Es que no termina. Que la canción. Dice, para indignación de muchos, el feminicida fue reconocido en San Lázaro como inspiración para los mexicanos. ¿What? ¿En qué me va a inspirar o qué onda? A ver, casi ya nada más falta que lo llevaran a la rotonda de los héroes. Ajá. Y ahí le pusieron un monumento al lado de los niños héroes. Ajá. Ahí dice, tras su liberación ingresó a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón de la UNAM, donde cursó la licenciatura en Derecho. En 1992 se tituló con la tesis "Insuficiencia de nuestra legislación en la inimputabilidad por ausencia o disminución de capacidad mental". O sea, la inimputabilidad es la que todos pelean. Yo maté a 8 personas y voy a fingir que estoy loco, estoy todo lelo, para que sea inimputable y ya no me puedan acusar, sentenciar. Me tengan que meter a un manicomio, donde después de unos 2 añitos, 1 añito, demuestro que estoy curado y ya me salgo. Entonces este señor le hizo su tesis como de que en México él nunca pudo comprobar que estaba loquito. Que estaba loquito mientras estuvo en Lecumberri. Imagínate nada más la tortura para sus compañeros de estudio. Sí. Estar al lado de un asesino serial. Sí, yo creo que las mujeres, ¿no? Se han de haber sido las que... Sí, no, eso va a estar horrible. Asesino serial necrófago. Ajá. O sea... No, ¿y con qué? O sea, no sé, no sé ni cómo decirlo, o sea... ¿Cómo te sientes de que hasta le aplaudan se supone que los representantes de toda la nación y todavía lo celebren y ay cabrón y ahí estás como si nada estudiando a tu lado? Sí, gracias, pues no, yo creo que hasta se salieron. Mira, te voy a leer un poquito más y voy a hacer una pequeña teoría de que podría explicar un poquito todo esto. Dice: a Gregorio Cárdenas, el Goyito, se le considera el primer asesino en serie mexicano, en buena medida porque representa una nueva suerte de delincuente.
no sé por qué se le da ese título. Dice, este tipo de criminal que podría denominarse anacrónicamente como el homicida Yuppie, conocido hoy día gracias a casos reales como el de Ted Bundy y obras ficcionales como Psicópata Americano de Bret Easton Ellis. Era completamente inédito en el México de los años 40. Es que en ese momento, ¿no? Digo, era algo que no se esperaba. Buena parte del interés suscitado por sus crímenes tenía que ver con su relación con las diferentes empresas estatales, con su posición socioeconómica, su alta inteligencia y con su sentido de individualidad no habitual de la época. Días después de su liberación, con voz pausada y muy tranquilo, Cárdenas comentó que el régimen penitenciario de su época ha sido el más humano de la historia del país, pues se apreciaba que hay un verdadero interés por quienes han delinquido para tratar de rehabilitarlos. Murió a los 85 años en Los Ángeles, California, donde fungía como abogado. Hijo de su madre, o sea... No. Yo mi teoría, y esta es una teoría como tratando de explicar, es de que... trata de verlo por este lado. Supongamos que tienes a un asesino acá que es muy inteligente, tiene una capacidad intelectual extraordinaria. Entonces, y además se ve que era bien lenguas, pero súper lenguísimas. Entonces, logra convencer a todos de que empieza a lavar el coco uno a uno, ¿no? O sea, tarde o temprano sí lo logras. Con el coeficiente intelectual que tú tienes, sí logras como convencerlos de que fue un momento, un instante de locura. Y además, además, conforme va pasando el tiempo, con esa intelectualidad que tiene, va como fortaleciendo esa teoría, o sea, los va como convenciendo, pues poco a poquito, ¿no? Como diciendo, haciendo cosas para bien y ideando cosas muy acá y demás, se va ganando a la gente y demás. Y de hecho eso es una técnica del psicópata, los psicópatas son expertos manipuladores. Pero con la coeficiente intelectual que tenía, la época mexicana que se vivió, pudo llegar a manipular hasta los más altos rangos mexicanos, al grado de a dónde lo llevaron. Y el otro intentándose adjudicar la rehabilitación de alguien que no entiendo en qué podría ayudarle o quién le podía creer esa tontería. O sea, gracias a mi gobierno, como nunca lo hacen. Criminal se ha rehabilitado y está listo para la reinserción en la nación. Hijo de tu... No mames, hijo de su madre. Sí, con el riesgo de que... Bueno, no se le adjudica ningún otro asesinato ni nada. Pero ¿tú crees que con ese intelecto no a lo mejor aprendió y lo hizo de otra manera en la cual no le pudieron comprobar después? Es que eso es interesante. Por ejemplo, hay un libro, pero también hay una película con Kevin Costner que se llama Mr. Brooks. En donde el señor es asesino serial, pero él vive una vida normal, vende cajas, tiene una empresa de cajas, súper famosísimo, tiene mucho dinero, tiene su esposa, su hija, y todo súper bien, o sea, él es una persona súper bien. De hecho, él es psicópata, probablemente esquizofrénico, porque veía una personalidad que nada más veía, como su otro yo. Entonces, un Smigol cualquiera. Entonces, él era muy bueno para darse cuenta que él ya tenía un horno donde quemaba. Él hace de cuenta que esa película yo se la recomiendo mucho porque muestra cómo él, a la hora que va a matar, primero estudiaba mucho a las personas que iba a matar, muchísimo, durante mucho tiempo. Luego ya el día del asesinato se llevaba 2 pares de zapatos. Luego se cubría los zapatos como con plásticos. El carro lo forraba todo de un plástico especial. Iba a donde estaba la víctima. Ya se sabía de memoria el día, si había luna llena, o sea, su rutina etcétera. también. Su rutina se sabía la rutina de la víctima. No escogía los días con luna llena porque se acababa mucha luz, le ocupaba oscuridad. Y muchas otras cosas, ¿no? O sea, había muchísimos factores que él tomaba en cuenta. No dejaba casquillo, no dejaba huellas, porque obviamente se ponía guantes. Regresaba a su casa, quemaba todo lo que había utilizado durante el asesinato, toda la ropa se quedaba en cueros. Lavaba el carro súper bien, lo aspiraba, etcétera, y no guardaba absolutamente nada que lo relacionara con los asesinatos. Sí llevaba cosas,
las disfrutaba un ratito y luego las quemaba, las destruía junto con Ujú. lo demás en el horno que tenía. Entonces no lo agarraban, o sea, no lo podían agarrar porque No había con qué ligarlo a los... no, era buenísimo. Entonces, o sea, estamos hablando de alguien que, de hecho, él más adelante acepta que de joven era súper imprudente, súper descuidado, que tuvo que aprender Ujú. a hacerlo bien. Mm. Entonces está fuerte porque, bueno, te da a entender que una persona con esa capacidad intelectual y demás puede estar fingiendo como que es una persona normal. Ujú. Entonces, a lo mejor nunca se va a saber si este Goyo, el estrangulador Takuba, Hizo más. rizó más. Nunca se sabrá. O sea, no creo que nadie lo ha estado cuidando día y noche hasta el día de su muerte No, pues no. para saber si no un día. No, y no. más si le dan el indulto. Ajá, el indulto presidencial. Entonces, bueno, con Gregorio Cárdenas, por el día de hoy vamos a terminar. Porque si no, nos vamos a. No, nos vamos A hacer aquí un super episodio. Ajá, vamos a terminar. Pero vamos a dejar pendiente los demás, el resto de asesinos. Hay muchos muy, muy interesantes. Entre ellos, como les mencioné, el del por ahí anda la mata viejitas. Y y otros personajes bien, muy, muy famosos. Esa de la Mateviejitas a mí me da risa porque era luchadora. ¿Y pues? Era cara de luchador. Y salió hasta en un comercial, creo, en un comercial de ¿Ah, sí? televisión. Ajá. ¿Mm? Por ahí anda en las redes, un comercial de televisión. Sale atrás, entre la gente que sale. Era creo que un anuncio de la lucha libre. Ajá. Y salen creo que varios luchadores y ella sale atrás. Ok. Lo voy a buscar, pero está bien interesante. Sí, para tenerlo para la producción del que sigue. Ujú, y sí, entonces pues ya lo vamos a dejar pendiente para dividirlo en una segunda parte. Ujú. Si se alarga también la segunda parte, pues nos va a tocar hasta a echarnos una tercera porque Pues oye, apenas vamos en la G. apenas es lo que estoy viendo, apenas vamos en la G, pero bueno, es que hay unos personajes como este Goyo que me quise hablar un poquito de ellos porque Pues, son no, unos o sea, casos. es un tipazo, Sí. una super anécdota. Un rockstar. No, no, hombre, eso sí se pasó. Y esos presidentes, ay, jole, hay de todo en esta villa del señor, como dicen. Ujú, y bueno, ya saben, vuelvo nuevamente a mencionarlo, quieren un poquito más de información sobre... Nosotros lo dijimos muy rápidamente los personajes, pero les recomiendo igual nuevamente Leyendas Legendarias para información más detallada de cada personaje, de cada aquí casito que tenemos tan especial. Ujú. No han tocado todos porque son muchísimos Sí, y no, además... pues, ¿cuántos llevamos? Y Sí, apenas... y además estamos hablando ahorita de los que son aquí de México. Ajá. Y no estamos hablando de los del mundo, que ellos sí han mencionado, pues te digo, a otros personajes como Ed Gein. Más Ted que nada Bundy. los más conocidos Sí, internacionalmente, los famosos ¿no? y algunos otros pseudo asesinos seriales como Charles Manson, Ujú. que no lo confunden, él no mató nunca a nadie, es un mentiroso experto, manipulador, que utilizó a otros chicos adictos a las drogas Ajá. y una situación psicológica muy mal para para matar a otras personas. O sea, nada más los convencía. Ujú. Ya. Sí, pero él es un manipulador experto mentiroso de lo peor, o sea, La mente maestra. sí, de 1,50 m o 1,54 m, algo así mide, una cosa. ¿Ah, sí? Sí, está bien enanito. Es que se burlan de que parece acá como enano. Acá. Pues yo creo ahí empezó su problema. De hecho, sí, dicen que una de ellas era su estatura Ujú. y otra era su obsesión de ser músico. Que quería ser como los Beatles, no, los Neo Beatles. Ujú. Y como nunca se le hizo porque los que le escuchaban cantar decían así de, sí. O sea, él se sentía que tocaba así, uff. Como los dioses. Como John Lennon. Exactamente. No, Y nadie le hizo caso. Ajá, entonces como que era también parte de esa frustración, pero... Ok. Y demás, pero bueno, ya también algún día hablaremos sobre este personaje. Entonces, Isma, antes de finalizar nuestra parte 1, algo que quisiera añadir. Pues hay que seguirle con la parte 2 porque está entre interesante y frustrante en muchas cosas. Sí, Y ¿verdad? este último sí, como dijiste, no hombre. Todo un es una joyita. Sí, ya no, y nos vamos a topar con otros personajes igual de interesantes. Pero es que este lo tiene de casi de todo, o sea, Ujú. hasta la política también la metimos y joya de política que tenemos aquí, ¿verdad? Y ya ves ahorita este personaje con el que comenzamos pues el tema, Ujú. obviamente el señor Andrés N, pues vamos a ver qué
qué es lo que ocurre. ¿Qué avances tiene? ¿Qué avances? ¿Qué es lo que ocurre? A ver si para el siguiente episodio, para la siguiente semana, hay un poquito más de información. Y antes de comenzar, seguir con la lista de personajes, pues le damos un avance a ver qué tenemos sobre el señor Andrés. Y bueno, entonces finalizamos nuestro video recordándoles, pues, suscríbanse, compartan si les gusta. Si lo están viendo en YouTube, acuérdense que también estamos en Spotify, muchísimos en Facebook. Plataformas. Estamos en Facebook, búsquenos como Conspiranoicos Informativos, les va a salir, aunque no le pongan el acento de conspiranoicos, les sale porque les sale. Ahí va a salir el feo 1 y el feo 2. Sí. Ahí está en Conspiranoicos, en Facebook, en YouTube, en Instagram, por ahí andamos nada más cotorreando, pero también ahí andamos por ahí, en Twitter. Los videos ya saben, si lo escuchan en Spotify, visítenos en YouTube y viceversa. Sí, no, si oyen Spotify, no se pierdan YouTube porque agregamos cosas algo divertidas. Sí, en YouTube, en los videos, estamos añadiendo cosas en postproducción. Entonces, aunque ya lo escucharon en Spotify, véanlo en YouTube porque añadimos información muy interesante. Sí, imágenes, videos, enlaces. Así es. Y chistes. Y malos chistes. Bueno, entonces, pues nos despedimos, señor Isma. Hasta luego, señor Víctor Don Boc. Muy bien, muchísimas gracias por escucharnos y hasta luego. Buena noche, buen día, buena tarde, con de la hora que sea.